Saludos jóvenes, en esta ocasión tenemos el siguiente problema. Nos dice si un recipiente contiene 3 litros de agua, ¿cuál es su masa y cuál es la magnitud de su peso? Bien, entonces escribimos solución para indicar que vamos a resolver el problema y luego procedemos a sacar los datos en este caso. En este caso tenemos aquí que nos dan el volumen, dicen 3 litros de agua, recordamos que los litros indican volumen, entonces colocamos la letra V, ¿verdad? Y colocamos aquí que tenemos 3.00 litros de agua. Litro. Y aparentemente no tenemos más información, pero podemos indicar aquí en otros datos que la masa es una de las preguntas que estamos buscando, de las incógnitas que tenemos. Entonces podemos escribir M para indicar que estamos buscando la masa y aquí nos dicen cuál es su masa y cuál es la magnitud de su peso. La magnitud de su peso. En este caso, para saber la magnitud de su peso, vamos a llamarle FG. Recordando que al peso usualmente se le llama fuerza de gravedad. Entonces, por eso hemos colocado FG, para indicar la magnitud de su peso. Bien, entonces los datos que tenemos en este problema. ¿Qué hacemos ahora? Procedemos a recordar algunos conceptos previos para poder resolver el problema. Como la primera pregunta que tenemos, la pregunta A, se refiere a la masa, lo que hacemos es que describimos, recordamos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces de ahí podemos despejar la masa. De ahí recordamos que la masa sería equivalente a la densidad por el volumen. Densidad por volumen. Densidad por volumen. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora lo que tenemos que hacer es recordar cuánto es la densidad, en este caso del agua, que es el fluido que tenemos, y la multiplicamos por el volumen que tenemos, que es de 3 litros. Entonces, lo primero es que la densidad del agua sabemos que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Que eso es equivalente a 1 gramo, vamos a ponerlo de esta forma, sobre centímetro cúbico. Bien, pero ¿qué pasa? Que si nosotros miramos la densidad que tenemos aquí, si miramos la densidad y miramos el volumen, observamos que esto está en litros, este volumen está en litros, y el volumen aquí está en metro cúbico y centímetro cúbico. Entonces las unidades no son consistentes, por lo que debemos convertir los litros a una de esas dos unidades que tenemos aquí, en metro cúbico, centímetro cúbico, o pudiéramos hacerlo en el sentido inverso, convertir esos metros cúbicos, los centímetros cúbicos, a litros. Pero es más conveniente en este caso para nosotros, o lo haremos para modo de ilustración, en el sistema hexadecimal, lo dejaremos como, convertiremos esos litros a centímetros cúbicos, en este caso. Entonces, tomaremos la densidad de esta forma y vamos a transformar esos litros en centímetros cúbicos. En ese sentido, usted observa que como tiene un volumen de 3 litros, para usted convertir esos litros a centímetros cúbicos, usted recuerda que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos, que es lo mismo que usted dijera que un litro es igual a 10 a la 3 centímetros cúbicos. Entonces, en este caso, usted lo que hace es lo siguiente, abre un paréntesis, y usted procede a utilizar el método de factor unitario para conseguir esa conversión de litro a centímetro cúbico. Entonces aquí usted coloca un litro en el denominador para tratar de simplificarlo, o para simplificar los litros con los litros. Y en el numerador usted coloca los centímetros cúbicos, 10 a la 3 centímetros cúbicos. Entonces en este caso, si usted multiplica, usted tiene que 3 litros sería equivalente a
3.00 por 10 a la 3 centímetros cúbicos. En otra palabra, 3.000 litros. En este caso, 3.000 litros. Esto lo dejamos ahí. Y ahí tenemos, en este caso, ahí tenemos el volumen en litros. Y ya como las unidades son consistentes, podemos trabajar la pregunta que tenemos, la pregunta A. La pregunta A nos dice a nosotros cuál es la masa. Entonces, viendo la expresión que buscamos ahorita para la masa, que era esta, la vamos a obtener. En este caso, la masa sería igual a la densidad, que en este caso es 1 gramo, la estamos tomando en masa decimal, sobre centímetro cúbico, por el volumen en gramos, en centímetro cúbico en este caso, por 10 a la 3 centímetros cúbicos. Entonces, cuando usted multiplica, aquí puede simplificar centímetro cúbico con centímetro cúbico, y cuando usted multiplica, eso le da a usted 3.000 gramos, escrito de esta forma. Gramos. Bien, entonces ya usted tiene ahí la masa. La masa de en este caso, la masa que le solicitan, que es de 3.000 gramos, 3.00 por 10 a la 3 gramos. ¿Sí? Bien, entonces ahora, si quisiéramos ver eso en kilogramos, en el sistema internacional, rápidamente podríamos hacer lo siguiente. Para usted convertirlo, usted recuerda que 1 kilogramo es lo mismo que el miligramo. O, escrito de otra forma, 1 kilogramo es lo mismo que 10 a la 3 gramos. Entonces, voy a utilizar esta expresión para convertir esos gramos a kilogramos. Entonces, aquí tenemos que esa masa de 3.00 por 10 a la 3 gramos es lo mismo que tuviéramos 10 a la 3 aquí. Bueno, 10 a la 3 en el divisor. En este caso tendríamos que colocar 10 a la 3 aquí debajo, gramos, y en el numerador, digo, en la parte de arriba, te colocaría ahí 1 kilogramo. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora podemos simplificar los gramos otra vez, y aquí usted obtiene que eso sería equivalente a 3.00 kilogramos. ¿Qué pasó aquí? Bueno, si usted multiplica, bueno, aquí usted lo que multiplica 3.000 o 3.00 por 10 a la 3 gramos por 1, le da 3.000, o sea, lo mismo 3.00 por 10 a la 3 gramos, entre, en este caso no mencioné la palabra gramo, pero ya no lo puedo omitir porque ya sabemos que se va a simplificar. Sería básicamente kilogramos. Entre 10 a la 3, entonces simplificaría 10 a la 3 que está aquí, este que está aquí con este que está aquí, y efectivamente le quedaría 3 kilogramos. Entonces ya ahora podemos ir a la pregunta B, que nos dice en la pregunta B que calculemos su peso. Entonces para el peso, usted recuerda que realmente nos pide la magnitud del peso. ¿Ok? O sea, recordando que en este caso solamente queremos su valor, el valor del peso. Bien. Entonces en este caso, usted aquí tiene que recordar que el peso, en este caso la magnitud del peso, usted la puede conseguir con la siguiente expresión, que la fuerza de gravedad o el peso, la magnitud de la fuerza de gravedad, va a ser igual a la masa por la magnitud de la gravedad, m por g. Entonces, en este caso, usted lo que hace aquí es que dice Fg, vamos a llamarle B a esta pregunta, va a ser igual a la masa. Como usualmente tenemos que la gravedad es igual a 9.8, vamos a tomarlo como 9.80 aproximadamente, metros sobre segundo cuadrado. Entonces aquí nos conviene a nosotros tomar la masa en kilogramos en este problema, porque para que las unidades sean del sistema internacional y la respuesta final no quede en Newton. ¿Okay? Entonces en este caso tenemos que la masa es de 3 kilogramos y la gravedad hemos tomado 9.80 para aproximarlo, metros por segundo cuadrado. Entonces la fuerza de gravedad en este caso sería multiplicar eso,
multiplicar esos 9.8 por 3. Si hacemos la multiplicación, usted tendría aquí que serían 29.4, 29.4, 29.4, en este caso kilogramos, si lo dejáramos con la unidad de, en este caso, fundamentales, metros sobre segundo cuadrado, pero si uno quiere, en este caso, usted expresar eso en Newton, entonces usted lo que hace es que escribe de esa forma, usted dice que la fuerza de gravedad es 29.4 Newton, y ya ahí usted tiene, en este caso, la magnitud de la fuerza de la gravedad. Ese ha sido nuestro problema por el día de hoy.